Saludos de nuevo familia, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hola mundo, gracias por estar aquí. Tenemos el placer de contar en este maravilloso directo, de nuevo, con nuestra Saraí Román, que viene a impartir su prometedora conferencia sin duda, Expandir la conciencia a través del orgasmo. Nuestra invitada es amante de la lectura, la danza, la meditación y los viajes. Realizó estudios en Administración de Empresas, licenciatura en Lenguas Modernas, especialización en Psicología Social, facilitadora con la metodología de educación experiencial, practicante e instructora de yoga, certificada por la Gran Fraternidad Universal. Con este abanico de experiencias llega al Tantra, cuando está en Inglaterra y conoce a Paula Fernanda Andreazza. Es la única colombiana que se certifica como terapeuta tántrica y de sexualidad somática en el Centro de Estudios de Sexualidad Humana con su maestra Paula Andreazza. Empieza a difundir y compartir sus experiencias como su nuevo proyecto de vida en conferencias, talleres y terapias privadas en Cali, Medellín y Colombia. Obtiene la certificación de Sexological Bodywork en Latinoamérica. Ahora vamos a estar con esta interesantísima conferencia y con nuestra querida invitada, pero antes permíteme recordarte que Mindalia Viajes ya está a puntito de cerrar esas últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero del próximo año, del 2019, de la mano del profesor Ricardo Bru. Ricardo Bru es uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones, así que no lo dudes. Si quieres más información para venirte con nosotros a Egipto, simplemente tienes que enviarnos un WhatsApp al siguiente teléfono, es +34, que es el prefijo de España, 644-720-234. Te recuerdo el número, +34 644-720-234, y te informaremos. Así que venga, date prisa. Últimas plazas para el viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 con Mindalia Viajes. Promete ser un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que van a transformar tu vida. Ahora vamos a ir con Saraí, pero antes permíteme animarte a que utilices porfa ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra invitada, y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo, y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra bella invitada y que nos va a contestar seguramente muy amablemente al término de la conferencia. Así que pues nada, familia, ya sin más os vamos a dejar con Saraí Román y esta interesante conferencia titulada Expandir la conciencia a través del orgasmo. Gracias, Saraí, por estar de nuevo en Mindalia en directo. Muy bienvenida. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias a todos los que están allí. Y pues muy contenta de tener estos espacios para poder conversar, porque realmente en el camino de la conciencia nadie le enseña a nadie, sino que cada quien empieza a experimentar. Entonces, muy feliz de que tú me estés invitando y que estés aquí guiando este gran encuentro con todas las personas que nos están escuchando. Pues muy felices nosotros de tenerte aquí, así que ya cuando quieras te cedo la palabra y nos disponemos a disfrutar de esta gran conferencia. Listo, muchas gracias. Pues como hemos nosotros visto últimamente, hay como un gran boom respecto a todo lo que tenga que ver con la conciencia, con la expansión de la conciencia. Y es un tema que está muy sonado y se aborda desde diferentes enfoques. Pero primero, para iniciar, quisiera también preguntarle a las personas, y yo les voy a comentar qué significa conciencia. Entonces, esa conciencia, ¿por qué es una palabra que está tan de moda? Porque hoy, desde la época del hipismo, esa palabra conciencia ha empezado a crear muchas más redes y muchas más personas que estén interesadas en este tipo de conocimiento, de preguntas que siempre han estado allí, pero que por la misma evolución, el mismo secretismo, el tabú y una incredulidad respecto a la conciencia de sí mismo, ¿sí? Entonces, pocas veces o creemos
que solamente las personas que tienen ciertos niveles de conocimiento pueden acceder a la comprensión de la conciencia. Entonces te quiero decir que la conciencia, en resumidas, es como esa habilidad que nosotros tenemos para conectarnos con nosotros mismos, para entrar en contacto, para ser consciente de ser. Entonces, cuando nosotros nacemos sin conciencia de ese yo soy. Y a través de nuestra vida y de las personas que crecen con nosotros, empezamos a darnos cuenta del por qué y de quién es el que hace las cosas, a darnos cuenta quién es el que siente, cuál es ese ser que tiene esas necesidades, que tiene esas dudas, ese ser que está viviendo la existencia. Empezamos a preguntarnos esos cuestionamientos que son naturales de quién soy yo. Esa es como la primera pregunta esencial del ser humano, ¿quién soy yo? Cuando tú te preguntas quién soy yo, ahí está la conciencia. Y ahí, en esa parte de quién soy yo, tiene mucho que ver todo lo de mi sexualidad, porque durante muchos años, los diferentes caminos de conectarte con tu conciencia, han habido caminos donde la sexualidad no ha sido trascendida. Entonces, por eso el nombre de esta conferencia tiene que ver cómo nosotros, a través de la expansión del orgasmo, y ahorita vamos con este punto del orgasmo, nosotros podemos expandir nuestra conciencia. Y ahí es donde entra el Tantra. Para las personas que de pronto no tienen un conocimiento, Tantra para mí es algo muy personal, es una ciencia. Es una ciencia porque es comprobable a través de unas prácticas y de unas informaciones que tú vas experimentando con tu conciencia. Tantra viene de dos palabras, una tanoti, que significa extender, y la otra trayati, que significa liberación. Entonces son técnicas para la expansión de la conciencia. Y la Biblia del Tantra son unas meditaciones que Shiva le entrega a Shakti cuando ella le pregunta que ella se quiere iluminar, pero que con los caminos ella como que no conjuga, y él le da 112 meditaciones donde ella, a través de las prácticas, ella misma empieza a encontrar las respuestas dentro de sí. Y esto es muy lindo, esta metáfora, porque ahí vamos, que cuando vamos en contacto profundo de nosotros, nos ponemos en contacto con nuestro maestro interior. En sánscrito es el Chatyaguru, y a través de ese enfrentamiento que nosotros tenemos de nosotros mismos, ese poder de aceptar nuestra luz y nuestra sombra, nosotros vamos a trascender y a expandir la conciencia y a trascender los patrones, los miedos y las vergüenzas, porque todo este sistema de creencias lo que hace es robarnos atención y robarnos tanta energía vital que nosotros difícilmente vamos a tener contacto con esa conciencia, con esa expansión de la conciencia. Entonces, por eso yo, a través del Tantra, empecé este proceso de expansión de la conciencia. Sin decir que todavía estoy todavía en el camino, ¿no? Pero sí, sistemáticamente practicando las meditaciones y haciendo la expansión de la energía orgásmica como algo, como una meditación diaria, sí empecé a sentir esos saltos cuánticos y esos momentos de expansión de la conciencia. Entonces, teniendo claro esto, ¿cómo es que el orgasmo entra como una herramienta? En las 112 meditaciones de la Biblia del Tantra, solamente hay 6 meditaciones que tienen que ver con la energía sexual. ¿Por qué en Occidente el Tantra se le conoce solamente también por la parte sexual? Porque es lo que nosotros más hemos reprimido.
Entonces, por eso llama tanto la atención. Pero hay diferentes formas de expandir los orgasmos, energía orgásmica, con o sin tener relaciones sexuales o código sexual, que eso es lo que me parece súper maravilloso. Entonces, ¿qué pasa en los estados orgásmicos? ¿Cuál es la relación entre conciencia y estados orgásmicos? Pues resulta que cuando nosotros tenemos estados orgásmicos, nuestro ego se diluye, perdemos la noción de separación, perdemos la noción del tiempo y perdemos la noción de lo físico, de lo material. Entramos en estados expandidos de conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente cuando entramos en contacto con nuestra energía natural sexual, cuando estamos niños, cuando nos tocamos, siempre nos hace sentir que eso está mal. Entonces, desde que prácticamente que nacemos, empiezan la sociedad y las costumbres a ignorar la importancia de esta manifestación de nuestra energía sexual como parte natural de la vida. Cuando vamos creciendo, y esto lo investigaron muy profundamente en Occidente, Sigmund Freud y Wilhelm Reich, que es un alemán. Entonces, les cuento la historia de cómo todo este conocimiento ancestral del Tantra empieza a tener una base occidental científica como comprobándola, que eso es lo que más me encanta. Entonces, cuando ya salió toda esta importancia de la energía sexual con Sigmund Freud, él empezó a hacer su psicoanálisis, pero con algunas personas llevaban 1 o 2 años de psicoanálisis y ellas no salían de su psicosis, de sus depresiones y de todas estas patologías psicológicas. Resulta que Sigmund Freud, cuando ya él no podía con las personas, se los mandaba a Wilhelm Reich. Y Wilhelm Reich empezó a investigar todo sobre las corazas emocionales, él es como el padre de la bioenergética, empezó a investigar la teoría del organón, de la potencia orgástica, de nuestra capacidad orgástica, y fue muy interesante porque las corazas que él empezó a descubrir en las personas tenían mucho que ver en las posiciones también de los chakras y las glándulas que hay en esos chakras, y a través de estados expansivos del placer, estas personas, como estaban tan reprimidas, esas corazas empezaban a romperse y empezaba la gran transformación. Y eso es lo que nosotros sentimos cuando a través de observar la energía del placer, el orgasmo, su transformación y su expansión, empezamos a conocer y aceptar nuestro lado más oscuro y darnos cuenta que ahí está la luz. Ahí, en ese espacio donde se pierde la conciencia del ego, la conciencia de la separación y de lo físico, empezamos a integrarnos y cómo normalmente nosotros entramos en toda nuestra vida sexual con pena, con miedo, con vergüenza, con expectativas, porque la sociedad, por ejemplo, las mujeres nos dice que entre más compañeros sexuales tengas, pues vales menos. No hablamos de todo lo que nos pasa en nuestra vida sexual. Nadie nos dice desde adolescente, desde niños, que nuestra energía sexual es sagrada, que nosotros podemos activarla de diferentes formas, que es algo natural, que no hay que tener vergüenza ni pena, que podemos hablar abiertamente. Entonces crecemos con unos secretismos muy profundos y llegamos incluso a nuestras relaciones, años de casados, parejas, de todas los géneros, y empezamos a pensar que el placer está fuera de nosotros. Esa es la gran desconexión. Y que los orgasmos, el que está fuera es que nos los da, y nadie nos dice que esos orgasmos pueden ser un camino al autodesarrollo y a la expansión de la conciencia. Entonces, como tenemos ese miedo y creamos esas corazas, pues cada vez nos sentimos más desconectados, sufrimos más, empezamos a tener estructuras mentales, emocionales, materiales fijas, incluso repetimos cosas ancestrales. Al nosotros crear, cuando estamos en estados orgásmicos, esa conciencia de espectador frente a esa maravilla,
creamos espacios a nivel neuronal donde podemos ingresar nueva información. Allí es donde nosotros encontramos espacios de poder, donde nosotros podemos limpiar y ingresar información, porque realmente la conciencia, si queremos entenderla de una forma más fácil y asequible, es información. Entonces, ahí es donde los orgasmos y esta expansión orgástica se vuelve una herramienta, es un mindfulness donde nosotros podemos entrar en estados expandidos de conciencia. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque el placer tiene esa capacidad. Y eso me lo enseñó, eso lo aprendí, no a través del Tantra, que tiene unas historias maravillosas sobre la unión de Shiva, Shakti, tiene una cantidad de meditaciones donde nosotros a través de diferentes técnicas, solo acompañado, grupales, meditaciones activas o pasivas, entramos en ese contacto, pero en sexualidad somática o sexual body work tienen una, una definición de placer muy concreta y muy entendible para que nosotros pongamos como que aterricemos y de verdad comprobemos que sí, de que cualquiera puede hacerlo. Entonces, para Sexological Bodywork, el placer es la combinación de excitación y relajación. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de estas dos partes del placer, vamos a tener la oportunidad de usar la excitación como una herramienta detonante de estados orgásticos. Y lo que pasa es que normalmente, como no nos han enseñado la otra partecita, que es la relajación, entonces nos acostumbramos a tener orgasmos bostezo, como le digo yo, esos orgasmos que solamente duran lo que dura un orgasmo, segundos, ¿cierto? Entonces, cuando aceptamos y tenemos y hacemos técnicas tántricas como respiración, sonido y movimiento, donde vamos a ser conscientes de esa excitación, que es el primer paso. Va a través de la respiración, el sonido y el movimiento, nosotros vamos a ir expandiendo, vamos a ir activando esa energía orgásmica, la vamos a llevar hacia los puntos altos, medios, a través de las técnicas, ella empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Nosotros la comprimimos con movimientos mecánicos y cuando entramos en el proceso de relajación y de apertura corporal, pues ella misma va a expandirse en ondas. Y ese punto de la relajación es súper importante, porque en ese momento de la relajación, lo que hace nuestro hipotálamo es hacer conexiones neuronales y lo guarda en la memoria a corto plazo. Si nosotros conscientemente entramos en esos estados de excitación sin pena, sin miedo, sin vergüenza, sin expectativas, porque otra de las cosas que nos afecta más es que las personas están como orgasmo dependientes. No disfrutan el proceso porque siempre están pensando en que van a tener el superorgasmo y si tuvieron un orgasmo muy chévere, muy expandido una vez, siempre inconscientemente van a buscarlo fuera de ellos. Cuando nosotros comprendemos de que nuestra capacidad orgástica y la potencia orgástica depende de nosotros, depende de la atención y del cultivo y de la disolución de nudos, de emociones, de la conciencia de nuestra sombra, de la apertura del corazón, de darnos cuenta que no solamente a través de la afección entramos en estados de excitación, y cuando digo estados de excitación, son estados donde solamente tenemos contacto con los genitales, sino contacto con la respiración, con el movimiento, con la apertura corporal, con el baile, con la danza, con la comida, porque si nosotros tenemos esa actitud siempre, todo el tiempo podemos ser orgásmicos, pero es un estado de conciencia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los orgasmos, cuando nos tocamos o cuando tenemos relaciones sexuales? Y estamos conscientes de eso.
Entramos en espacios donde ocurre la expansión de la conciencia. Y cada quien, yo les podría explicar muchas cosas respecto a esto, pero cada persona entra en una experiencia muy individual. Esto lo que hace es que empiezas a regularte, como empiezas a darte cuenta quién eres tú, te das cuenta quién no eres. Empiezas a sentirte con ganas de hacer las cosas que amas. Empiezas a ser más consciente de tu misión. Empiezas incluso a ser consciente del porqué de tus enfermedades. Empiezan procesos de sanación, de curación y muchas otras cosas más, de materialización, de abundancia, empiezas a poner más compasión, más tolerancia, te vuelves un observador de ti mismo y eso hace que no responsabilices a los demás de tu placer. El placer se vuelve y los orgasmos se vuelven una herramienta de autoconocimiento cuando tú aceptas tu sexualidad, aceptas tus momentos de excitación, orgásmicos, cuando empiezas a amarte a ti mismo, a tocarte, a aceptar tu cuerpo, a, a vibrar desde otra perspectiva, a aprender de tus errores, a aceptar tu lado oscuro de los demás, seguramente tu vida se va a volver mucho más equilibrada. Entonces, la invitación es a que practiquemos, a que muchas veces solamente con 15 minutos de nosotros tocar nuestro cuerpo, respirar, querernos, cuando estamos teniendo nuestra relación, ver la excitación como un camino de autoconocimiento y no un camino para llegar a una expectativa, para reclamar un vacío, para llenar algo que te hace falta, para pasar el tiempo, porque muchas veces se hacen eso, sino una forma de entrar en conciencia con tu cuerpo, de agradecimiento y de usar una herramienta maravillosa que nos dio la existencia, que nos dieron los dioses, los máximos creadores, para la evolución humana, porque eso es una de nuestras misiones. Todos los seres humanos somos seres espirituales, todos los seres humanos tenemos esa oportunidad de entrar en contacto con nuestra conciencia y como la sexualidad y la energía orgásmica y todo lo que tiene que ver con la energía vital en relación con la sexualidad ha sido tan reprimido, tan desinformado, es hora de rescatar todas estas herramientas como el tantra y la sexualidad somática, que es algo mucho más occidental, para nosotros cualquiera, porque todos tenemos esa energía vital y esa energía sexual, podemos ser mejores humanos y mejores personas. Y si vamos a hacer lo que hemos elegido ser, lo vamos a hacer con mucha más conciencia. Además, que estamos en una sociedad donde el sufrir es como la dinámica que creemos que es el único camino para conocer las profundidades del ser humano, para conocer las profundidades de la conciencia humana. En mi experiencia, el placer también tiene su lado oculto, su lado difícil de enfrentar y es tan complejo como cuando te vas por el lado del sufrimiento, porque todos esos caminos llegan a la misma fuente. El placer me parece que es un camino corto, es un camino que debe derribar esas creencias que nos hacen sentir tanto a mujeres como a hombres que nuestro cuerpo y nuestro sentir y todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad es algo que debe cumplir una norma, es algo que es de baja vibración o que el cuerpo no es espiritual o que el sexo y el amor, una cosa es mejor que la otra. Todo lo que tiene que ver con desde la excitación más leve hasta los orgasmos más expandidos son sagrados, porque a través de esa actitud de sacralidad que tú le das a tu cuerpo, a tus sensaciones, a tus emociones, a tus fluidos, a tus pensamientos,
a tu silencio, es lo que va a hacer que tú te contactes mucho más con tu conciencia. El placer entonces es excitación. Como estamos acostumbrados a excitar, 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 expectativa, pero a no relajar, no sabemos cómo observar la energía del placer, cómo ella del primero, desde la base de tu cuerpo, de tu pelvis, se va extendiendo hasta tu corazón y se va extendiendo hasta por fuera de tu cuerpo. Es un proceso natural de expansión de la conciencia a través del placer. Y todos podemos experimentarlo. Es una información que nosotros ya venimos con ellas, porque si nosotros nos recordamos, desde niños nos acariciamos, desde niños nos tocamos, desde niños nos damos placer, porque es una información que viene con nosotros. Entonces aquí no es que alguien te vaya a enseñar cómo expandir la conciencia con el Tantra, cómo tú puedes, qué camino coger o qué decisión tomar. Me parece súper lindo el camino del Tantra porque es el camino de la compasión y el camino que no tiene maestros. Es el camino donde tú, a través de entrar profundamente a tu cuerpo, a tu psiquis, a tus emociones, a tu silencio, a través del placer, vas a conocer y vas a curar y sanar mucha información ancestral. Porque toda esa pena, esa represión y esas ideas que tenemos de que el cuerpo no es un lugar seguro, que todo lo que sentimos debe ser de una forma u otra, que si no hacemos las cosas como la sociedad o los patrones de comportamiento nos lo dicen, estamos enfermos o estamos desadaptados. Cada vez estoy más convencida de toda la multiplicidad de manifestaciones de la sexualidad y cada una de ellas podemos aprender algo. Pero cuando utilizamos esos estados orgásticos para observarnos y observar cómo esa energía que empieza de excitación a través de la respiración, el sonido, el movimiento y la atención en la expansión de la conciencia, podemos ir mucho más y muy profundo de nosotros mismos. Es un camino donde no hay un fin, es un camino donde la expansión se va a presentar de diferentes formas en tu vida, como la he sentido yo y también como muchas personas que hacen los talleres y entrenan los ejercicios y practican las meditaciones, lo hacen, lo comprueban, porque el Tantra y todas estas meditaciones y técnicas son una tecnología que nosotros podemos fácilmente comprobar y allí por eso viene tanto la expansión, porque hoy en día ya no hay tanta desinformación respecto de toda la potencialidad que tiene nuestro cuerpo. Esto no solamente lo ha dilucidado varias corrientes antiguas como el taoísmo, el tantrismo, el yoguismo, sino muchas otras enfoques científicos como la bioenergética, todo lo que tiene que ver con Reiki, la medicina china, donde el cuerpo es una reserva, es una mina llena de información igual de cuántica como el cuerpo es tan cuántico como el universo. Las células son tan cuánticas como las vibraciones en las emociones. Entonces, cuando nosotros a través de el placer entramos en esa conciencia cuántica, porque eso es lo que sucede, viene la transformación y la sanación. Los invito a que respiren mucho, a que observen su placer, a que se tomen el tiempo de conectar con su cuerpo y concebir a su cuerpo como un templo y entrar en el placer con esta combinación, excitación, relajación, atención plena, no juzgamiento
sin miedo, y seguramente vas a experimentar y vas a entender por qué el Tantra desde hace tantos años y la sexualidad somática desde los años 60 más o menos han sido y son herramientas maravillosas para las personas que están buscando esta unión entre la vida, la sexualidad, la espiritualidad. Entonces, eso sería como el mensaje de esta invitación y de la experimentación de las técnicas tántricas para la expansión de la conciencia y el orgasmo. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti por toda esta información tan necesaria como siempre te digo. Hasta aquí la conferencia. Antes de pasar, Reina, el tiempo de preguntas, permíteme recordar a nuestra familia lo que ya sabéis, que Mindalia Viajes ya está cerrando esas últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 del próximo año, de la mano de nuestro profesor Ricardo Bru. Él es uno de los mejores conocedores de los enigmas de las pirámides y demás monumentos del país de los faraones, así que no pierdas más tiempo, y si quieres venirte con nosotros a Egipto simplemente tienes que mandar ese WhatsApp al número que os estamos transmitiendo, más 34, que es el prefijo de España, 644-720-234. Te recuerdo el número, más 34-644-720-234. Familia, recuerda, últimas plazas, date prisa para el viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del 2019 con Mindalia Viajes, y prometemos un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que van a transformar tu vida. Y ahora sí, Sarai, vamos con ese tiempo de preguntas con nuestra familia de Mindalia. Muchas preguntas, como siempre. Así que vamos a empezar, vamos a ir abriendo boca con todas estas preguntitas. Sí que es verdad, y a mí me gustaría, mira, además la primera pregunta va de esto, y yo al inicio de la conferencia, cuando empezabas a definirnos todas estas cosas del ego y del orgasmo y del sexo tántrico, se me ocurría el hecho de que hay muchas personas que a día de hoy realmente, a pesar de la libertad, de las posibilidades del conocimiento, pues no han sentido lo que realmente es un orgasmo. Así lo dicen ellas, especialmente mujeres, me da a mí la impresión. La pregunta es cuál es la causa, si tiene que ver precisamente con esa relación, si se practica desde el ego o se practica desde una parte más profunda, que es la que tú nos has venido a contar. Y ya lo enlazo con la pregunta que nos hace Elena Contreras. Nos decía, ¿por qué no puedo llegar a tener un orgasmo con mi pareja cuando estoy con ella? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que es muy importante las personas que eso se llama anorgasmia en las mujeres. Algunos hombres también tienen esa condición. Y eso se debe primero a la idea de que el placer está fuera de nosotros o que los orgasmos nos los da otra persona. Esa creencia y ese acto que tenemos, además del desconocimiento de nuestro cuerpo, porque siempre el autotoque erótico amoroso o la masturbación se ha visto como algo pecaminoso, va haciendo que nosotros nos vamos desconectando de nuestro cuerpo. Nosotros en sexualidad somática lo llamamos amnesia sensorial. Entonces, si no te tocas, tienes mucha vergüenza, no hablas sinceramente, porque hay muchas mujeres y hombres que nunca les dicen a su pareja eso. ¿Por qué? Porque como creen que el placer está fuera de ellos, les da vergüenza y pena lastimarlos. Y muchas veces las parejas o las personas que están solas no se masturban, y cuando lo hacen en muy corto tiempo, que es buscando lo que yo te conté ahora, los orgasmos tipo bostezo, con pena, con vergüenza, y todo esto hace que los niveles de excitación, como no hay relajación, empiecen a comprimir los nervios, a comprimir los tejidos, y no dejamos que esa potencia orgástica empiece a expandirse. Eso es una de las principales razones por las cuales las personas no pueden alcanzar el orgasmo. Segundo, creer que el orgasmo solamente se puede lograr a través de una penetración o de un toque de genitales, o que el orgasmo es el final de la relación íntima. Se nos ha olvidado que hay muchas formas de tener intimidad. Entonces, si tú acostumbras a tu cuerpo a correr
quieres bajar de peso y siempre haces y corres la misma cancha, las mismas veces, la misma velocidad, tu cuerpo no va a poder leer nueva información como nueva. Así sucede con los orgasmos. Si tú acostumbras a tu sistema nervioso, porque cada vez que entramos en orgasmos, entramos en un patrón en el sistema nervioso, siempre a la misma estimulación, de la misma forma, esa estimulación se va volviendo mucho más mínima. Y si lo hacemos por segundos, pues nunca vamos a tener esa capacidad y siempre vamos a quedar como frustrados, como que algo nos hace falta, no decimos nada, no comunicamos y eso se va volviendo un círculo vicioso que va endureciendo los tejidos y te va endureciendo tu corazón y tu capacidad de conectarte con el placer tuyo y con el placer de los demás y de la vida y de las cosas. Entonces, lo primero es entrar en su propio placer, responsabilizarse de ello y hablar claramente con tu compañero o tu compañera, así sea tu esposo o tu compañero casual, qué te gusta, cómo te gusta, qué esperas, y tocarte mucho porque nosotros cambiamos constantemente nuestro sistema sensorial y entre más lo toquemos y más lo activemos, se vuelve mucho más fino y mucho más fácil conectarse con el placer, abrir el corazón, abrir la garganta y comunicar las cosas. Entonces, uno, nadie es dueño de tu placer, nadie te da orgasmos, dátelos a ti misma, conoce tu cuerpo o a ti mismo, utiliza las técnicas tántricas para no tener orgasmos, bostezo y a expandir. Es un proceso, pero se puede hacer. Saraí, genial, encantados de tenerte, encantados nuevamente de que nos hables de estos temas. Sí que me gustaría pedirte, tenemos muchas preguntas, en la medida de lo posible queremos exprimirte y queremos poder lanzarte todas estas cuestiones, así que tenlo un poquito en cuenta, ¿vale? Porque de verdad se han generado, imagínate, muchas preguntas, muy interesados. Precisamente hablabas del autotoque, así que me voy a la pregunta rápidamente, lo enlazo con la pregunta de nuestro Néstor desde México, que bueno, creo que más o menos ha quedado contestada, pero te la voy a trasladar para que tú matices, ¿es bueno o no el autocomplacerse? Es buenísimo. Sin embargo, hay que saber cómo hacerlo. Realmente no es si es malo o no, o si es bueno o no, si es positivo o no, sino cómo lo haces influye en tu bienestar o en tu malestar. Entonces, las técnicas son que te acaricies largo tiempo, que lo hagas sin pena, miedo y vergüenza y que lo hagas de una forma atenta, donde después de la excitación viene la relajación y ahí vas a obtener la expansión de la conciencia y seguramente muchas preguntas o poder utilizar esa energía para alimentarte, para tu buena salud. Lo importante es hacerlo de forma consciente. Si usas pornografía, hay formas que puedes ver pornografía sin que te afecte. Por ejemplo, escucharla y no verla. Verla por momentos cortos y después no, usarlas como detonante. Pero se puede hacer y después entrar en tus sensaciones a través de las técnicas de respiración, sonido, movimiento, que no me voy a cansar de decirla. Eso le puedo decir. Hay tantas preguntas que se generan alrededor de este tema, tantas cuestiones y tantas cositas que hablar, porque se ha dicho tan poco realmente de una manera tan coherente como tú nos lo estás expresando. Gracias. Vámonos hasta Chile con Dorji. Él nos preguntaba algo que se ha dicho mucho. ¿Se pierde energía a través de la eyaculación? ¿Incide esto en la salud o en la longevidad de la persona? 100%, Georgie, ¿cómo se llama Jordi? Dorji, 100%. Imagínate todo el trabajo que hace el cuerpo para crear esa semilla. Hay mucho trabajo a nivel biológico que sucede a nivel energético. Entonces, el hábito de la eyaculación es un hábito que se aprende a través de la idea de que las relaciones sexuales más plenas son como lo vemos en la pornografía. Realmente yo invito a los hombres a que aprendan las técnicas tántricas para que regulen y simplemente eyaculen cuando quieran, no como un hábito, no como un hábito mecánico, donde tú simplemente buscas eso. Normalmente la eyaculación es la forma como los hombres liberan su parte emocional. La idea es que sean conscientes de esto y cuando se hacen meditaciones taoístas y tántricas para circular esa energía por diferentes partes del cuerpo, vas a ver cómo vas a sentirte
fuerte, poderoso, más creativo y mucho más tranquilo. Estos son los testimonios de hombres que vienen a las sesiones privadas, que practican los ejercicios que tenemos en el canal de YouTube y los que vienen a las técnicas grupales que aprenden cómo inyacular, se llama esta técnica, y cómo expandir toda esta energía en su cuerpo. Se puede hacer y sí, eyacular mucho puede mermar tu energía y afectarte en otros aspectos de la salud también si lo haces de una forma muy regular. Muy bien, pues vamos a continuar en México con José Olivares. Lo que él preguntaba es lo siguiente: ¿puede funcionar el sexo tántrico con una persona que colabora pero que no es tan espiritual? Total. Te lo digo desde mi experiencia, voy a desnudarme un poco más. Yo, desde que hago tantra, nunca realmente he tenido un compañero tántrico. Entonces, es una vibración. El tantra te vuelve muy compasivo y fácilmente, si tú estás practicando, puedes entrar a la persona en esa vibración. El tantra tiene mucho que ver con la comunicación, la claridad, y cuando empezamos a practicar y decidimos entrar en estos espacios de intimidad, pues naturalmente tú vas a guiar a esa persona. Sirve ¿por qué? Porque cada experiencia de intimidad que tú tengas es una experiencia de vida maravillosa. Entonces, a cada persona le llega esa información de diferente forma, pero cuando tú le empiezas a practicar, fácilmente puedes conectar con la persona que tú decidas y de una forma muy compasiva y amorosa vas a entrar en esa sincronía con ella. Gracias, bonita. Nos vamos a Guatemala con Lobito Blanco, que como siempre se implica mucho en cada tema y nos hace muchas preguntas. En este caso te decía si el clímax es la meta de la meditación orgásmica. No, realmente la meditación orgásmica lo que hace es, como había dicho antes, crear un espacio. Cuando el clímax llega al punto, pues lo que hace es bajar. Lo que hacemos es entrar en atención y normalmente la energía orgásmica viene en olas, ella es femenina. Entonces, tanto en el hombre como la mujer, lo que pasa es que en el hombre la costumbre y el no conocimiento de este proceso de subir y bajar y llegar al medio hace que vaya muy rápido, incluso en las mujeres. Muchas veces hablamos de eyaculación precoz, pero nunca hablamos de penetración precoz, porque no estamos listas para eso. Entonces hay que esperar en esos momentos donde ella está en el medio y vuelve y baja, y vuelve y sube y vuelve y baja. Allí en ese medio es donde empieza la expansión de la conciencia, la expansión como una ola. Entonces, no es necesario llegar al clima, esa no es la meta de la respiración orgásmica. Pues muchísimas gracias. Continuamos. Muchas preguntas ahora ahí, pero muchas, muchas, muchas. Vámonos con Magic Beings, que nos comenta algo pues muy chulo. Nos dice: ¿cómo es posible tener una sensación casi orgásmica? Es aquí, se queda un poquito corta, dice casi orgásmica, solo mediante un abrazo. Solo me ha ocurrido con 2 personas en mi vida, pero fue muy intenso. Y luego, mira, añade: ¿es posible tener relaciones sexuales en otros planos y sentirlo en este plano terrenal de alguna manera? Sí, pues mira, yo te creo porque he tenido pacientes, clientes que vienen con desconexión respecto a sus sensaciones, después de que hacen las técnicas tántricas me han escrito y me han llamado, que solamente al abrazar a sus compañeras empiezan a sentir orgasmos porque se abre el corazón. Entonces esa energía, cuando eso es como una alquimia, sube a través normalmente, esto es algo que se hace a través de las técnicas, entra y abre el corazón y eso hace que tú te vuelvas mucho más fácil de conectar. Yo he tenido orgasmos sin siquiera pensar, haciendo meditaciones a distancia, y he tenido eyaculaciones también así. Son diferentes. Yo quedé también la primera vez que experimenté eso como plop, pero lo experimenté. Así que sí es posible tener ese tipo
pues de conexiones y sensaciones. El universo tiene tantas manifestaciones y no somos una parte de esas manifestaciones, pero cuando nos conectamos con este tipo de técnicas para expandir la conciencia, pues vamos a experimentar varias cosas. Si tú lo experimentas es porque se puede experimentar. Yo lo experimenté también y pues te digo que sí, que es posible. Bueno, pues mira, vámonos tú y yo hasta Venezuela, también con la mente, con Francis Siut. Nos preguntaba, ¿es posible aumentar la cantidad de orgasmos, lo llamado multiorgasmos, durante el acto sexual si nunca lo has experimentado? Y nos entra también ahora mismo un comentario de ella y aprovecho y lo incluyo en el chat. Dice, ¿por qué se me dificulta tener orgasmo durante el contacto sexual sin tocarme con solo la penetración? Gracias y bendiciones. Esto creo que lo hemos comentado al principio, pero bueno, venga, una síntesis en tu respuesta. Sí, pues mira, ser multiorgásmico es un proceso de conexión. Muchas personas experimentan multiorgasmos en algunos momentos de su vida. Entonces, normalmente pasa cuando estás desinhibida, cuando hay una conexión profunda, cuando ha habido una muy buena comunicación. Normalmente podemos llegar a esos estados multiorgásmicos. La mujer puede tener orgasmos en diferentes partes del cuerpo, eso ya lo hablamos la vez pasada, no voy a extenderme en eso. Y podemos practicar, vuelvo a insistir, autotoque erótico amoroso es la mejor manera para poder conocer y poder llegar a esos estados medios expandidos y tener diferentes orgasmos, estimularse los diferentes puntos del cuerpo donde podemos tener orgasmos. ¿Y por qué se te dificulta tener orgasmos sin tocarte y con penetración? Te cuento que solamente el 25% de las mujeres tienen orgasmos con penetración del pene dentro de la vagina. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estimulamos mucho. Muchas veces tampoco el preámbulo es muy largo. Nosotros necesitamos mínimo 45 minutos de preparación. Y ahí viene lo que hablamos ahorita de penetración precoz. La idea es que debes de estar preparada, emocionalmente abierta, sin miedo, sin pena, sin vergüenza, también totalmente relajada. Acuérdate que el placer tiene que ver mucho con la excitación, relajación y con una comunicación directa. Si tú crees que no estás preparada, pues dile al chico que no pueden tener otro tipo pues de dinámica sexo oral, masajes tántricos, toques, miradas, abrazos, baile, tantas cosas que hay mientras nosotros nos sentimos preparadas en todo sentido. Y no centrar una relación íntima en la penetración. Tú puedes tener sexo sin penetración. Eso es el mensaje. Pues gracias por tus mensajes. Creo que de alguna manera has contestado a Regina desde México, que ya decía cómo estimular a una pareja que es muy tímida, que no le gusta la pornografía, sin llegar a ser uno invasivo. Creo que en cierto modo puede sentirse contestada por esta respuesta anterior. Si te parece, vámonos a Argentina con Lena Ángeles. Ella dice, pregunta más bien si existen ejercicios del Tantra para soltero, para elevar la energía y crear con ella cómo equilibrarla. Dice, y además añade, ¿qué sucede si eliges no tener relaciones sexuales en esta vida? Bueno, respecto a la persona tímida, te voy a decir un poquito. La conversación es muy importante. Puedes usar literatura erótica, la conversación directa es súper importante. Muchas personas tímidas son tímidas y no se atreven a hacer eso porque nunca se abren espacios donde ellas se sientan seguras para hablar y para pedir y para expresar sus más recónditos deseos y pensamientos. Entren en una apertura de conversar de su sexualidad, de lo que les gusta y de lo que no les gusta, de una forma abierta y sin juzgar. Para la persona, ¿me vuelves a recordar la otra pregunta? Sí, hay ejercicios muy interesantes en el yoga y ejercicios en sexualidad somática y ejercicios en el taoísmo. Te invito a que en algunas artes marciales
que yo he practicado también. Hay diferentes tipos de prácticas donde tú puedes ser consciente cómo circular la energía por el cuerpo. Y mira, dentro de lo que yo estudio y practico, el reprimir la energía sexual trae consecuencias muy, muy serias en todos los aspectos de tu vida. Yo no estoy de acuerdo en eso, en reprimir. Sin embargo, dentro de mi experiencia te cuento de que yo circulo mi energía sexual siempre con o sin pareja. Entonces, con toques genitales o sin toques genitales. Cuando aprendemos a percibir nuestra energía sexual, trascendiendo el cuerpo, pero también integrándolo, podemos jugar con esa forma y puedes llevar un celibato. Eso quiere decir que no tengas relaciones sexuales con nadie, pero puedes estar en mucha conexión con tu energía sexual, haciendo muchas prácticas donde ella no se quede estancada ni tú te reprimas. Eso es lo que te puedo decir. Se nos va el tiempo, mi reina, así que venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Venga, hablabas antes de la represión sexual, pues vamos al otro polo. Vámonos con Lobito Blanco, desde Guatemala. ¿Dirías que la meditación orgásmica, te voy a lanzar unas cuantas, así que preparados, listos ya? ¿Dirías que la meditación orgásmica hace a los que la practican más prolíficos sexualmente? Más cosas. José Olivares, ¿se pueden tener varias parejas sexuales y elevarse en el tantra? Y Dorji desde Chile, ¿cómo influye el apego al placer o la lujuria en la experiencia espiritual del orgasmo o del tantra? Bueno, Ahí queda eso. como la primera sobre, ay, pues recuérdame la primera, no puedo acordar. Yo diría que más o menos hagas una especie de síntesis con todo lo que te he lanzado, con lo que te venga, porque es que tenemos muy poquito tiempo. Pero venga, a ver, la primera, vamos a buscarla de nuevo, es si realmente esto de practicar la meditación orgásmica puede hacer a los que practican, a los que son más prolíficos sexualmente, pues que si esto ayuda o no ayuda, si esto es beneficioso, y luego pues eso, si se puede experimentar con varias parejas sexuales y elevarse en el tantra igualmente. Bueno, listo. Venga, ahí te va. Respecto a que prolífico sexualmente, mire, eso depende de tu estado de conciencia y en el momento en la vida en que estés. Lo que te puedo decir es que cuando tú te vuelves más consciente sexualmente, esa idea de ser prolífico, que quiere decir como que es muy atractivo o que tiene muchas parejas sexuales, es un mito. Entre más conoces tu energía sexual, tú te regulas más y te cuidas más, porque cuando tenemos orgasmos expansivos, difícilmente tú te vas a sentir vacío y vas a estar necesitando cada vez más parejas. Así que no es eso. Sin embargo, hay personas que practican tantra y lo hacen con esa intención. Entonces, eso también tiene mucho que ver en el momento de la vida en que estás. Los beneficios son muchos. Lo que le digo yo a las personas es que en la práctica tú te vas dando cuenta qué beneficios, porque depende de lo que tú necesites curar, sanar, equilibrar o darte cuenta, así van a ser esas sanaciones. Y la última que quieres ay, ¿qué fue? Vamos, mira, si te parece, continuamos. Ya, es que ya se nos ha ido el tiempo. Vamos con la última pregunta que nos centraba. Me parece interesante porque cambia un poco de tercio. Desde México nos decía Cecilia, decía: hola bella, no tengo útero, no tengo un ovario, no tengo orgasmos con penetración, solo con vibrador. ¿Qué puedes decirle? Decirle a ella que todo su cuerpo es una zona erógena, que no se enfoque en sus genitales, en el vibrador para estimularse, que integre sus senos, que integre su abdomen, que se haga mucho masaje, que se haga masaje en la parte externa de su vulva, que no esté con tanta expectativa de tener el orgasmo, que cambie un poco, que respire, que entre en su placer y que se dé cuenta que si no tengo ovarios y útero, está la energía vital dentro de ella. Y en su vulva hay muchas terminaciones nerviosas. Que quiera, que se acepte y que sea sincera cuando no siente o cuando sí siente. Que se tome su tiempo para conectarse con su propio placer.
Te agradezco de corazón y yo creo que todos esta conferencia. Nos encanta que vengas y prométenos volver. No me gustaría terminar sin leer un texto de Aymarita desde Pachamama, Chile, porque sí, porque es muy largo, bueno, es relativamente largo, espero no consumir mucho tiempo y se ha molestado en ponerlo y lo voy a leer porque ella lo vale. Nos dice: el cosmos es una danza de energía yin y yang y en la cópula sagrada la mujer y el hombre emulan estos principios. Esto redunda en un despertar de conciencia mayor en la encarnación de estos principios. Gratitud a todos. Durante el orgasmo estamos tan abiertos a recibir que si en ese instante le ponemos intención a nuestro deseo, podemos atraer con más facilidad cualquier cosa que nos propongamos, porque durante el éxtasis sexual liberamos endorfinas, las cuales nos ayudan a concentrarnos o a conectarnos más bien con nuestro verdadero ser. Y es por eso que si vibras negativamente o tienes prejuicios sexuales, bloqueos, libido bajo, obsesión, lujuria, flacidez, eyaculación inconsciente, maltratos, abusos, represión, tu propia energía sexual te puede sanar si cambias tu intención, comenzando por comprender que la energía sexual o el sexo no es jamás algo malo, pues todos venimos del sexo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es muy lindo y tiene toda la razón. Es muy lindo y tiene toda la razón. Lo importante es abrir espacios para experimentar, porque la lectura y las palabras se escuchan muy lindos y tú lo puedes entender, pero hasta que no experimentes, no vamos a romper los círculos viciosos y todas esas cosas y esos miedos que realmente están tan generalizados en nuestra sociedad. Entonces, la práctica, y por eso estos espacios son importantes para que las personas se den cuenta que cualquier persona como yo, que soy sobreviviente de abuso sexual, que me llegó esto a los 40 años, que tengo menopausia hace 10, 11 años y estoy totalmente vital, podemos en cualquier momento de nuestra vida, estando jóvenes, en mediana edad o en la adultez, entrar en esa conexión con nuestra propia energía sexual y experimentar todas estas cosas maravillosas que estamos hablando. Eres una reina, gracias por estar aquí, gracias por el conocimiento y de antemano gracias por volver. Antes de terminar, déjame recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien, como sabes, para muchas personas. ¿Cómo? Pues dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciendo lo que sí, que colaboras con Mindalia, pero también con la humanidad, porque consigues que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo, preciosa, a distintos lugares del mundo como los que hoy nos han abrazado, especialmente a ti. Te han acompañado México, Chile, Guatemala, España, Estados Unidos, Venezuela y Argentina, posiblemente entre otros lugares. Así que unos segunditos a ti, bonita, para que te despidas de todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias, estoy muy contenta. Ustedes hacen parte de la expansión de la conciencia, de mi camino, de mi misión. Y por favor, utilicemos estos medios para expandir la información, porque estamos en la era de la información, la conciencia es información y nosotros tenemos el poder de transformar nuestras sociedades en este presente y en el futuro. Así que cada uno es responsable de dar a conocer y expandir ese conocimiento y de entrar en contacto con tu sabiduría eterna, con tu espíritu. Así que atravesar todas estas penas, miedos y vergüenzas, a conectar con tu cuerpo, con el amor, con la compasión y expandir nuestra conciencia. Muchas gracias. Namaste. Poco más que añadir, simplemente gracias de nuevo por estar aquí y por toda esta información. Gracias también a vosotros, familia, por estar al otro lado. Simplemente, ya para terminar, recordaros que si no lo estás, si te suscribes a este canal de Mindalia Televisión en YouTube, conseguirás que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, familia, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.